Vamos a hablar ahora de otro tema. Vamos a desplazarnos a un municipio, a Granadilla de Abona. Conocemos a José Domingo Regalado, que es habitual de nuestra tertulia, y hoy lo tenemos con nosotros porque vamos a hablar de su municipio, donde jefe de la oposición de Coalición Canaria. Vamos a hablar, así que granadilleros, granadilleras y en general, porque sí que queremos saber cómo son las políticas desde los gobernantes y desde la oposición. Queremos que esa información de lo que sucede en los consistorios llegue a los ciudadanos. Así que saludamos a José Domingo Regalado. Muy buenas, José Domingo. Bueno, para mí es un placer estar nuevamente con ustedes. Sí. Estuvimos la semana pasada participando en la tertulia. ¿En dos tertulias? En dos tertulias, que bueno, para mí siempre es un placer, como decía, porque estamos como en casa. Y al final, hoy también lo vamos a hacer. Vamos a hablar claros, a lo que me preguntes, pues yo responderé y lo haré también pensando en todos los granadilleros y granadilleras para que tengan otra perspectiva de lo que está sucediendo en el municipio y también con información que he traído, que bueno, no la he traído toda aquí, sino incluso la tengo por allí si es necesario utilizarla, y específicamente pues yo creo que estos 30 minutitos más o menos que vamos a estar para hablar de Granadilla de Abona, que es un municipio muy importante, pero especialmente por la gente que vive en él. Vale, en principio te diría qué lecturas haces de la gestión, pero sé, porque lo has dicho aquí en diferentes ocasiones, que te resulta nefasta la gestión que se está haciendo. También, José Domingo, te tildaron hace algunos meses, David Santos, que es el portavoz socialista, José Domingo tildó al gobierno de soberbio, mentiroso y destructivo. No, dijiste tú, creo que fueron tus palabras. Y del PSOE dicen que tu comportamiento se asemeja más a la rabieta de un niño que a las declaraciones de un gobernante público. Entonces, dos preguntas en una. Visión, que ya sé que es nefasta, y en cuanto a esto. Pues muy claro, dice de rabieta de un niño. Yo creo que no, que al final lo que se ha visto con el paso del tiempo, que el Partido Socialista lo que hizo fue prometer. Lo vemos en el Gobierno de la Nación, lo vimos en el pasado mandato en Canarias y ahora lo vemos en el municipio de Granadilla de Abona. Es decir, prometer, conseguir los votos, pactar, porque en Granadilla de Abona gobierna el Partido Popular y el Partido Socialista, para desbancar a Coalición Canaria y en este caso para destruir incluso personalmente a los políticos. Este señor del que hablabas, David Santos, lo primero que hizo fue denunciarnos a nosotros, sí, y en mi caso, a mí. Ya otra compañera fue a la Fiscalía y nos denunció por realizar una obra de emergencia. Y yo explico a todos los granadilleros y a todos los televidentes lo que consistía esta obra. Se redacta un proyecto para mejorar, después de casi 20 años, las calles, bueno, incluso mucho más, las calles de Bicácaro, son dos. Estamos hablando del casco de Granadilla de Abona, concretamente calle Cueva La Mora y la calle de Bicácaro. Y desgraciadamente, después de haber hecho ese proyecto, de sacar la licitación, de estar en el presupuesto municipal, pues un operario con una pala, estamos hablando de tosca, ¿no? Baja esa tosca, baja la pala, desgraciadamente, no ocurre ninguna tragedia humana, pero la calle se colapsa, es decir, y baja parte de esa calle y encima era de un único sentido, es decir, una bajaba y la otra subía. Con informes de arquitectos municipales, de aparejadores, informes de urbanismo, informes externos, incluso también de direcciones, en este caso, de ingenieros de camino, que decían que teníamos que hacer un muro de contención para prever que eso no volviera a ocurrir en el futuro y después asfaltar la calle. Con todos esos informes se declara la obra de emergencia, en la cual se contrata la misma empresa que lo estaba llevando, porque era lo más efectivo, es decir, no tenía ningún sentido sacar una nueva licitación y la ley te permite en esa obra de emergencia elegir la empresa para que continúe, se ejecuta el muro y estos señores, el Partido Socialista, nos van a denunciar por esta obra, porque ellos entienden, como en la propia vía, debajo se podrán imaginar, en lo que son las medianías, había algunas cuevas, había algún tanque, había un cuarto de aperos, y eso se tuvo que restituir, porque si tú utilizamos parte de tu terreno para poder hacer una obra, porque el muro tuvo que ampliarse, evidentemente lo que tú tienes habrá que restituirlo, entiendo yo. Si no queremos llegar a una expropiación y si no queremos que pasen los años y que sobre todo no colapsen las propias casas que estaban en los alrededores, que también podía haber ocurrido, es decir, que se produjeran derrumbes. Pues haciéndolo todo correctamente con todos los informes necesarios, aún así el Partido Socialista va y nos denuncia a la Fiscalía.
a la concejala de obras y a mí, en el cual se comienza pues las diligencias previas, ni siquiera llegamos al juicio, sino diligencias previas, en los cuales eso al final nos dieron la razón, que lo habíamos hecho correctamente y que por lo tanto no habíamos cometido ningún delito. No contentos con eso, van y lo elevan a Santa Cruz. También lo ganamos. ¿Has escuchado alguna vez que se ha pedido disculpas? Ninguna. Y qué casualidad que después ponían debajo de los carteles corruptos, iban la propia ahora alcaldesa, iba a los medios de comunicación a decir que teníamos que dar explicaciones y que qué barbaridades habíamos hecho, y todavía estoy esperando unas disculpas. O ellos a lo mejor van a pagar a los procuradores y abogados. Igual van a ser ellos y no el ayuntamiento cuando se les pase la factura. Y yo les diría a los vecinos, estas son las personas que gestionan ahora mismo el ayuntamiento, que son capaces de denunciar simplemente por conseguir algún voto en época de elecciones. Estas son las personas que después llaman niños, bueno, niña malcriada se lo han llamado a la alcaldesa, pero en este caso decía como niño pequeño, ¿no? O que, ¿A ti? Que estábamos enfadados, ¿verdad? Sí, que era una rabieta y que a ver si se te quitaba... Pues, imagínense... A ver si recuperas la senda de la cordura, el respeto y la sana discrepancia, porque creo que como que llevabas mal... El no ser alcalde. El no ser alcalde, el haber perdido, sí, más o menos fue eso, ¿no? Bueno, tú lo sabes mejor que nadie, Fíjense, que te lo digo. Se me nota, ¿no? En la expresión, la rabieta que tengo y todo. Y mire, yo lo he llevado muy bien, en el sentido de que entiendo que ellos son capaces de utilizar este tipo de políticas, de desprestigio, de ataques personales, de lanzar folletos. Bueno, eso lo vemos en todos los municipios, ¿no? Y desgraciadamente siempre con los mismos partidos. Y después de que la justicia ha demostrado que uno ha actuado bien y correctamente, ni siquiera han tenido la capacidad de decir, mira, José Domingo o Coalición Canaria, nos equivocamos. Lo hemos utilizado en las elecciones, hemos intentado empañar tu imagen, pero la justicia les ha dado la razón. Por lo tanto, han actuado correctamente. Nos arrepentimos, ¿no? Han seguido igual. Y después sacan ese tipo de declaraciones como para parecer que ellos son los que están haciendo las cosas correctamente. A mí me parece, como mínimo, y no hacia mí, sino hacia el municipio, pues un acto intolerante en el sentido de que no todo vale. No todo vale en la vida. José Domingo, a ti te han puesto, aparte de esta, a ti te han puesto unas cuantas denuncias que al final no... No, tampoco tantas. Sí, lo del médano. Estas y salvar la tejita. Esa. Bueno, unas cuantas, me refería a esa. Pero es que son dos muy punteras, el salvar la tejita. Sí, además siempre en elecciones. Siempre en elecciones. Sí, claro. Queda muy bien en el titular. Alcalde investigado. Que no un alcalde investigado porque tenga 4 chalés, porque tenga placas fotovoltaicas en el polígono industrial, porque los informes de la Guardia Civil, esto estoy hablando del anterior, del socialista de Granadilla Buena, porque tenga los informes de la Guardia Civil que decía que a lo mejor no sacaba dinero en un año, ¿no? Y que no se correspondían sus ingresos con la capacidad económica que tenía, ¿no? En mi caso ha sido por ejecutar un muro de contención en una calle que se ha caído, y la de salvar la tejita fue porque no podía abrir un archivo que le había trasladado al ayuntamiento. Y entonces dice que es el alcalde, en ese archivo, no sé si era en PDF, que es el formato, yo estaba obstaculizando el acceso a la información. Cuando yo no soy quien le hace acceder a esos archivos, sino es el técnico correspondiente quien los envía, que era para unas obras en Sotavento, en este caso Sotavento Suite, si no recuerdo mal, y en el que ellos dicen que es el alcalde que está intentando hacer una campaña para que no tengan la información. Bueno, cuando yo tengo que entrar en diligencias previas también, no continuó, y también lo ganamos, evidentemente, pero al final es investigado, prevaricación. Y la gente que no entiende, la gran mayoría, ¿no?, de estos términos, pues pensará, pues este es igual que los otros. Sí, estás investigado, claro, algo haría. Te quedas con el titular, prevarica. Pero que ninguno ha pedido disculpas, ni tampoco se ha utilizado los mismos medios de comunicación, el apartado cuando salía la foto y cuando salía el texto, en ninguno. Es que no ha salido en ninguno. Y yo lo traje aquí, para el que lo quiera ver, las sentencias ya diciendo que se ha hecho todo correctamente. Pero hasta eso, ¿cómo se puede tener que ir a declarar en un juzgado porque no se puede abrir un archivo? Y todo vale semanas antes de las elecciones. Bueno, pues vamos al tiempo actual ahora, José Domingo. Yo sé que podemos hablar de un montón de cosas, ¿no? De movilidad, de infraestructuras, de sanidad, de todo, de un montón de cuestiones. Pero si tú
mañana fueras el alcalde de Granadilla, ¿qué sería lo que dije? ¿Irías a tiro hecho y dirías esto? Mira, lo primero que haría es continuar en el sentido de que yo nunca di falsas promesas. Podía haber conseguido más votos. Yo hubiera ido en las casas cuando llegue la época de las elecciones y decirles, las licencias van a salir en un mes. No se preocupen ustedes que si me votan, yo mejoro la oficina técnica. No se preocupen que si nosotros continuamos 4 años más, va a haber vivienda pública en Granadilla de Abona para los vecinos. No se preocupen que si nosotros continuamos, todos los campos de fútbol van a ser como, no como el Heliodoro, que también presenta desperfectos, pero sí como de última generación. Eso es fácil. Hablar es lo más fácil del mundo, pero cumplirlo es difícil. Y a mí siempre me ha gustado ser una persona responsable y coherente. Y nosotros pusimos en nuestro programa electoral, que hemos sido los únicos que lo han hecho, en nuestro municipio, y además invito a verlo porque todavía está en internet, en el que decíamos, no lo que queríamos hacer, sino lo que costaba de proyecto, lo que tenía ya cantidad económica asignada, los que estaban en licitación, el periodo de tiempo que se podía desarrollar. Y por eso nosotros fuimos el partido que más subió en Granadilla. Bueno, de los que estaban en el pleno. Si nosotros subimos más de 1000 votos, un partido que es nacionalista, un partido en un municipio multicultural, en el que, bueno, en este último año creció más de 2000 personas. Entonces, algún mérito tendremos, ¿no? Y nosotros sacamos, pues después de 40 años, 10 concejales nuevamente. Dicho esto, ¿por qué no gobernamos? Porque ha habido no porque la gente no lo haya querido, sino porque ha habido un pacto entre la izquierda y la derecha. ¿Y lo ves fuerte el pacto ahora? ¿Es así? Porque ustedes no lo están viendo, ¿es así? No, no. ¿Cómo lo ves? Era fuerte el pacto de Arona. Yo el de Granadilla desconozco el pegamento que les une, lo desconozco, pero ideológicamente no están unidos, porque tienen que salir fricciones día a día con lo que vemos en el gobierno de la nación. Esta última semana con el decreto ómnibus, es que por mucho que te centres en el municipio, eso va a salir a la luz. Va a haber críticas si encima son personas que además, como vemos a la propia alcaldesa, que lo que hace es prometer y hacer cosas que sabemos que no las va a cumplir, pues eso tendrá que producir también fricciones y no ha de ser fácil tampoco gobernar de esta forma. Lo que pueda durar, si durará el mandato, yo no lo sé. Si se acabará el año que viene, tampoco lo sé. Pero que no es un pacto ideológico, no hace falta tener muchas luces para saberlo. Es decir, la izquierda y la derecha gobernando juntos, el PSOE y el PP estando juntos y al final, mira, desgraciadamente el PP en Granadilla de Abona siempre es el que ha dado fuerza al Partido Socialista. Lo hizo en una anterior ocasión en que resucitó a Jaime González Cejas cuando ya había pasado por la oposición y en este caso pues al Partido Socialista nuevamente, facilitándole la llegada al gobierno después de haber estado en la oposición. Y si me preguntas, ¿qué es lo que haría? Sí. Una, como te dije, en cuanto a los valores, tener los mismos. Es decir, no perderlos, que eso también es muy importante. Porque para mí, yo cuando dicen, no, es que políticamente puede hacerlo bien, pero si tú políticamente lo puedes hacer bien, pero como persona no vales ni un duro o ni un euro, para mí va conjuntamente. Yo quiero un buen gestor, pero que también sea buena persona. Y para llegar a ser buen gestor tienes que ser primero buena persona. Las dos cosas diferentes creo que no conducen a nada. ¿Por qué? Y más en un municipio. Porque tú no te puedes abstraer del humano. Si tú me vienes a contar a mí un problema, yo te tengo que escuchar. Es un ayuntamiento que es cercano, ¿no? Es la primera... Por cierto, en una de las preguntas que hicimos en el Pleno, ¿a cuántas personas se habían respondido? Ya no se atiende por la alcaldía, en este caso por el alcalde o la alcaldesa. Ahora lo atiende la alcaldía. Es el personal. Vamos, ni que fuera Madrid. Granadilla es grande, pero todavía tiene capacidad para atender a las personas. Y me llamó la atención eso, ¿no? Porque si a lo mejor lo hubiera dicho yo en el anterior mandato, me hubieran sacado al día siguiente posiblemente una nota de prensa o hubieran hecho una rueda de prensa. El alcalde ya no recibe. Pero en este caso me resultó curioso de la alcaldía ha atendido, y claro, la alcaldía, 3 personas que hay allí, han atendido. Pero no, la alcaldesa ha atendido. Y yo podría enseñar, bueno, no lo voy a enseñar evidentemente porque son personales, pero muchas personas que están esperando por una cita. Y esa es una realidad. Y todos sabemos las dificultades. Yo también lo he vivido, ¿no? Que a veces surgen problemas, se pueden retrasar, pero desde luego no de forma generalizada.
Y desde luego no estando más tiempo quizás en una cafetería, que te ve todo el mundo, que estando dentro del ayuntamiento. Bueno. Problemas para resolver. Sí, problemas urbanismo. para resolver. Urbanismo. Urbanismo, la semana pasada lo vimos, si quieren lo pueden sacar si los compañeros técnicos lo pueden sacar, en este caso pues lo que publicó el diario de avisos en cuanto a la gestión, y ya un propio medio, no es la primera vez que ocurre, esto ya ha venido ocurriendo pues, a lo largo de estos últimos meses, en la que el propio periódico, en este caso es el diario de avisos, en el que tacha la gestión de nefasta. Es decir que ya lo había anunciado anteriormente y se están más perdidos que el barco del arroz, porque estaba prometiendo temas en vivienda que ni siquiera le correspondía al ayuntamiento. ¿Tipo? Bueno, mira, lo que ha dicho la alcaldesa es decir que ahora hay política de vivienda en Granadilla ahora. Cari, cuando tú escuchas eso quiere decir que anteriormente no había nada. Si ahora lo hay, es que antes no existía, ¿no? Ahora tenemos pues este decorado en azul, el anterior pues era en verde. Bien. Quien escuche eso entenderá qué malos eran los otros que no tenían política de vivienda. Pero cuando explica esa política de vivienda, que hace una rueda de prensa para explicarlo, dice, es que hemos cedido al gobierno de Canarias 2 parcelas para construir viviendas, se van a poner a disposición unas viviendas, más de 300 viviendas en Los Hinojeros, en el casco. También se va a conseguir otros cientos de viviendas en San Isidro, en el sector noroeste, y se va a tener otras 10 viviendas y otras pocas más también en San Isidro. Cuando uno escucha dice, pues mira, están haciendo cosas. Pero, lo dije el otro, bueno, a ti te gusta que digan cuando digo los refranes, ¿no? Sí. Miguel de Cervantes decía, maldita memoria enemiga mortal de mi descanso. Además eso salía en su obra más importante. Y yo quito lo de memoria por hemeroteca, que la hemeroteca evidentemente pues son los periódicos, ¿no? Bien, maldita hemeroteca, ¿no? Enemiga mortal de mi descanso. Y esto es bueno que lo sepan todos los granadillos y también los tinerfeños. Quien inicia el procedimiento de cesión de los solares es este que les habla, no es la alcaldesa. ¿Por qué? Porque este es un proyecto que surge en 2018-2019. Porque en Granadilla Bona, la última etapa en la que se pusieron viviendas públicas para los vecinos, para demandantes de vivienda, fue en la etapa 2007-2011, que curiosamente gobernaba Coalición Canaria. Pero del 2011 en adelante no se ha vuelto a construir vivienda de promoción pública en el municipio. Lo digo para que lo sepa todo el mundo. Cuando llegué, esto hay que cambiarlo. Esto hay que poner los mejores suelos que tengamos a disposición del Gobierno de Canarias para que se construyan viviendas. Y además no bloques de viviendas para crear guetos ni para que sea masificado, sino en diferentes lugares y con buen acceso al transporte público. Que sean buenos solares, buenas parcelas, porque hasta anteriormente no se hacía así. A veces buscaban los que estuvieran más desperdigados y todos sabemos lo que ocurre en otros municipios. Bien, aquí te traigo la providencia de alcaldía, firmada digitalmente por mí, en la que dice: iniciar el procedimiento de cesión y puesta a disposición del Instituto Canario de Vivienda del Gobierno de Canarias de 2 parcelas de titularidad municipal para destinarlas a la construcción de viviendas de promoción pública para las familias más vulnerables, y detalla dónde están, todo el procedimiento, las veces que me había reunido yo en este caso con la directora del Instituto Canario de Vivienda, con el Gobierno de Canarias, que por cierto estaba el Partido Socialista. A lo mejor entendemos por qué no comenzaron antes en Granadilla Bona. Bien, estos son documentos internos, pero también lo llevamos a pleno, que es público, y vamos a verlo aquí, para que lo vean todos. Bueno, si no también lo veremos, pero eso se puede buscar en Google, que se puede encontrar, y dice así: el Ayuntamiento lleva a pleno el convenio y cesión de suelo para viviendas públicas con el Gobierno de Canarias, miércoles 29 de junio de 2022. Y dice, las 2 parcelas superan los 3.300 metros cuadrados y están localizadas en el núcleo de San Isidro. El Ayuntamiento de Granadilla Bona lleva a pleno este jueves 30 de junio la firma del convenio y la cesión y puesta a disposición del Instituto Canario de la Vivienda del Gobierno de Canarias de 2 parcelas de titularidad municipal
En concreto, estamos hablando de el plan parcial Cuevas Hecho Portada, con 2.772 metros, y por otro lado, 536 metros en Poncela, en San Isidro. El alcalde, no alcaldesa, el alcalde, José Domingo Regalado, señala que se trata de 2 terrenos en el núcleo de San Isidro con una superficie total de 3.300 metros cuadrados. 29 de junio de 2022. ¿Pues eso? No. Esta es la información que nosotros sacamos. Miren, pues de estos terrenos que nosotros pusimos a disposición del Gobierno de Canarias, sale ahora la noticia, lo vemos aquí, de que el Gobierno de Canarias, con Coalición Canaria, ya sacó a licitar, en este caso, la redacción del proyecto para estos solares que nosotros también pusimos. Entonces, si ha sido Coalición Canaria en Granadilla quien eligió estos solares y quien puso el procedimiento en marcha, y es Coalición Canaria en el Gobierno de Canarias quien redacta el proyecto, ¿dónde está la política de vivienda del Partido Socialista? Es más, con las 300 viviendas que le venden de Los Hinojeros, es de promoción privada. Es privada, no es municipal. Busquen JJ, bueno, no hace falta buscarlo, es por todos conocido. Desgraciadamente hubo una empresa aquí en las islas, JJ Alemán, que tenía una promoción muy importante en Granadilla Bona, más de 300 viviendas, y bueno, muchas de ellas ya habían dado cantidades económicas muchas personas, porque desgraciadamente en las medianías era muy difícil conseguir vivienda. Muchos vecinos, y sobre todo padres e hijos, querían que siguieran viviendo en ese entorno. Dieron hasta 30.000, en algunos casos 30.000 euros, y la empresa se fue a pique. Perdieron ese dinero. No solo los que habían dado el dinero para comprar esas viviendas, sino también incluso los dueños de los solares que los perdieron, porque eran permutas. Bien, de esas viviendas, de las que la crisis de la construcción pues, ha paralizado durante todo este tiempo, es de las que habla la alcaldesa. Pero se le olvida decir que es de promoción privada, y en el que un privado se lo ha comprado, en este caso a la Sareb, que era quien era el propietario de las mismas, y que continúa. De hecho, en mi etapa compraron algunos de los bloques, y yo no salía diciendo que vamos a poner a disposición estas viviendas, porque es de promoción privada. Todo lo demás es engañar a los vecinos. Y yo he visto con mis propios ojos ver a personas yendo al ayuntamiento para preguntar por estas viviendas. ¿Y cuál es la respuesta? Que eso es promoción privada. Entonces, cuando se hagan las ruedas de prensa, pues deberían de explicarlo mucho mejor. En primer lugar, que la política de vivienda ha sido emprendida por Coalición Canaria y continúa llevándose por Coalición Canaria, no solo en el Gobierno de Canarias, sino también se hace en el Cabildo, en el que pone cantidad económica para comprar viviendas en el municipio y ponerlas en régimen de alquiler social. Lo tenemos aquí también. Lo último, pues 1,6 millones para construir vivienda pública. Asimismo, este proyecto contará con un presupuesto de 1.641.000 euros, un plazo de ejecución de 24 meses, y es para nuestro municipio. Y entonces yo me pregunto, ¿quién gobierna en el Cabildo? Que yo sepa, Coalición Canaria y el Partido Popular. ¿Quién gobierna en Canarias? Coalición Canaria y el Partido Popular. ¿Quién gobernaba en Granadilla Bona? Coalición Canaria y el Partido Popular. Si todo esto lo hemos hecho y lo estamos haciendo nosotros, ¿cuál es la política nueva de vivienda? Muy bien. Bueno, pues hemos hablado de vivienda, de política de vivienda, y tú sabes mejor que nadie que aquí el tiempo se pasa volando. Todavía tenemos un ratito, pero no mucho, te lo digo para que Pero yo creo que esto era bueno explicarlo, sí, para que quede muy claro. Y por cierto, las otras que nombré de San Isidro no se me han olvidado, que es el sector noroeste, que fuimos nosotros en el mandato anterior quienes, bueno, porque eso estaba olvidado de la mano de Dios, estamos hablando del Plan General del 2005, aprobado de forma definitiva, y en el cual se debería haber desarrollado el sector noroeste, que es en torno donde está el campo de fútbol La Palmera, donde está, en este caso, pues el terreno de lucha, y ya nosotros en el mandato anterior, pues aprobamos, y ahora había que continuar, pero evidentemente no ha habido ningún avance, no se está construyendo absolutamente nada. Por lo tanto, eso tampoco se va a ver en este mandato, y se habla como si se van a poner a disposición cientos y cientos de viviendas, que no es real. Eso no lo vamos a ver. Entonces tenemos las dos posturas políticas. El que vende y utiliza los logros de otros, y el que es más prudente y lo que trata de decir es la verdad, y desgraciadamente decir que esto va a tardar.
porque ahora mismo lo que se está haciendo es redactar el proyecto, no es la construcción de las viviendas. Después de la redacción del proyecto habrá que incluirlo en los presupuestos de la comunidad autónoma y después sacarlo a licitar, y eso lleva un tiempo. Vale, pues si quieres aprovechar estos últimos minutitos para decirle algo más a los granadilleros y granadilleras, granadilleros y granadilleras que nos están viendo ahora desde la oposición, porque si quieres hacerlo, poquito tiempo tenemos, pero ahí lo tienes a tu disposición para que te digas a tus vecinos. Yo creo que está prácticamente todo dicho con el ejemplo que puse, es decir, no todo vale. Tenemos ahora mismo a personas gobernando, especialmente la alcaldesa, que ha sido capaz de denunciar, y ni siquiera tuvo la valentía de hacerlo ella, sino que utilizó a su portavoz para denunciarnos y al final los juzgados, la justicia nos ha dado la razón. No hemos escuchado ni un perdón. Ahí vemos la catadura moral que posee. Segundo, que es capaz de prometer y de utilizar el trabajo de otros. Lo hemos visto en Fitur en estos días y esta casa también lo ha puesto. Y me lo ponía ayer, en este caso, pues Félix Rojas, las declaraciones de ellas en las que fue a Fitur a promocionar que había conseguido 6 millones de euros para sostenibilidad turística. Y cuando ayer me pusieron esas declaraciones y yo le decía al propio entrevistador, mire, lo podemos poner aquí también después si quieren, pero es que ese dinero lo consiguió el gobierno anterior. Fueron 5.700.000 y pico euros que se consiguen con fondos de los Next Generation, es decir, fondos europeos que da el ministerio y que nosotros como municipio los ganamos. ¿Para qué? Para crear el carril bici entre San Isidro y el Médano, para crear aparcamientos en el Médano, para crear un observatorio en Las Vegas, para crear también un observatorio de aves en la zona de Montaña Roja y de todo el espacio natural, para también tener zonas verdes. Bueno, pues esos 5 millones que además estaban ingresados en el ayuntamiento, tienen 3 años de ejecución y va a venderlo a Fitur. Pues si vas a vender a Fitur el trabajo de otro, desde luego, habla muy poco de tu capacidad. Y la verdad que me resultó curioso porque fueron a llevar otra vez los deportes náuticos, es decir, que yo me alegro porque hay que reforzarlos y yo creo que siempre es bueno la promoción, pero me parece curioso, al igual que el resto en Granadilla Bona, y si quieres con esto termino, de los presupuestos del año pasado, porque todavía los de este año no lo tenemos, miren cómo les engañaron. Y hay que decirlo así, les engañan. Sale aquí la presentación de los presupuestos y dice, estoy hablando de los del año pasado, el gobierno municipal presenta los presupuestos para 2024 que marcan el inicio de la transformación. Eso tú entras a Granadilla ahora y el resto está en el siglo XXI, nosotros estamos en el siglo XXII, porque eso ves palas y obras en todos los rincones del municipio. Se ha transformado el municipio en estos casi 2 años, que lo digo con ironía, como a veces no se entiende, pues que está peor, es la realidad. Miren, a pesar de tener el mayor presupuesto de la historia y nosotros dejarles las arcas llenas, porque les damos 73 millones de euros en remanente, que muchos me dicen, ¿y por qué no se lo gastaron? Digo, porque mira, cuando nosotros entramos teníamos menos 10 millones de euros, es decir, teníamos deuda, menos 10 millones de euros y sentencias que nos entraban, que a veces eran de cientos de miles de euros que teníamos que pagar, de sentencias judiciales que llegaban de la etapa anterior. Pues no solo pagamos esos 10 millones de euros, sino que dejamos 73. Y esta gente tiene los 73 millones de euros que ha ido aumentando, evidentemente, porque no han ejecutado, y el mayor presupuesto de la historia, que son otros más de 60 millones de euros. Lo digo para que cuando diga no hay dinero, como a muchos colectivos que le dicen, mira que no hay dinero para la guagua, no podemos ayudarte, mira que no hay dinero para el sonido, no podemos ayudarte, que sepan que hay 73 millones de euros en el banco y el mayor presupuesto de la historia, otros más de 60 millones de euros. Concretamente eran 62. Y mira lo que prometieron. Proyectos para 2024, el de la transformación de Granadilla Bona. A ver si lo ve alguno, si lo encuentra. Hablan de aparcamientos modulares en el Médano, sala velatorio en San Isidro, centro cultural del Médano. Hago el silencio porque quiere decir que no existe. Vestuario en el campo de fútbol Los Abrigos. Invito a que vayan a ver el cartel de obra que pone abril de 2023. ¿Quién estaba gobernando en abril de 2023? Coalición Canaria y Partido Popular. Obra con nuestro proyecto, obra adjudicada por nosotros, comenzada por nosotros y que ni siquiera pues, han recogido la basura que está todavía por fuera de los exteriores. Seguimos. La mejora del centro cultural
María de las Casas, con un proyecto nuestro, que todavía está aquello vallado y que no han sido capaces de sacarlo a licitar. La mejora del entorno de Playa Chica, el derribo de Garigonza, construcción del edificio multifuncional, el equipamiento de la Plaza Los Marineros, otro proyecto nuestro, pero que tampoco lo han tocado, el Parque Urbano Chojoaquina y la pasarela peatonal en San Isidro. Puedo seguir porque además prometieron remodelación del Centro Infantil San Ipeque, el astromirador turístico de Las Vegas, aquel que nosotros habíamos conseguido el dinero y está ingresado, una ecoárea en el Médano, un parque urbano en Sotavento y un centro de interpretación de Magallanes y un plan de accesibilidad integral de los abrigos y el Médano. De todas estas obras que iban a transformar Granadilla de Abona, ¿saben cuántas han hecho? Ninguna. ¿Ninguna? Entonces, ¿cuál es el cambio en Granadilla de Abona? Si le dejamos los proyectos, se los dejamos a algunos de ellos licitados, otros comenzados, le dejamos ingresado el dinero de subvenciones millonarias y no han hecho nada. Ese es el futuro que nos espera a todos los granadilleros y granadilleras, y encima aprovecharse del trabajo anterior, y lo que intentan es denunciarlo para ver si nos vamos olvidando de lo que se hacía. Muy bien, José Domingo, pues de esa manera vamos a finalizar. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ti. Por arrojar luz desde el punto de vista de la oposición a los granadilleros, granadilleras. Y nada, seguimos en contacto. Ya vienes dentro de 2 semanitas o así, creo, a la tertulia. Cuando quieran ustedes. Pero yo creo que es bueno a veces, porque la tertulia no te da tiempo de hablar. Del municipio, claro, y de las políticas municipales. Con información. Todo lo que yo he dicho hoy lo pueden comprobar. Es decir, pueden directamente en Google, ponen el titular y les va a salir y van a ver la presentación, que es lo que a mí me gusta. Porque hablar es fácil, pero demostrarlo es más complicado. Y hablar con pruebas todavía más. Muchas gracias, José Domingo. Bueno, hasta otro día. Muchísimas gracias.